Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto tenerlos acá. Catalina, buenos días. Oscar, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola Adriana, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Cata, Bueno, ¿cómo estás? Hola, Oski. ¿Cómo vas? bueno, felices de tener estos invitados tan especiales hoy. Hoy tenemos una charla muy especial de actualidad inmobiliaria que se llama ¿Cómo influyen las remodelaciones en la valorización de los inmuebles? Es el impacto de las remodelaciones al final del precio de los inmuebles. ¿Cuándo es viable o no remodelar para vender a mayor precio y los factores que debemos tener en cuenta en las remodelaciones como asesores inmobiliarios? Y tenemos, como les decía, dos invitados súper especiales, que es el doctor Oscar Armando Borrero. Hola, Oscar. Oscar es el gerente de la inmobiliaria Borrero Ochoa. Él es economista y evaluador con prestigio nacional y es un gusto tenerte aquí, Oscar. Muchas gracias por darnos esta charla y Oscar invitó a Catalina Tirado, que es diseñadora de interiores y va a ser muy valioso el aporte que ella nos dé desde su punto de vista para que nosotros podamos asesorar a los clientes y darles argumentos para subir o bajar el precio y darnos consejos de cómo hacer estas asesorías. Eh, Nuestras inmobiliarias pues son los asesores y tienen que tener buen ojo para estas situaciones. Entonces, Oscar, viendo la pertinencia de esto, nos propuso hacer esta charla y Oscar, me parece súper interesante el tema que propusiste para el día de hoy y estamos muy contentos y veo que mucha gente está interesada en saberlo. Vamos a tener esta charla grabada y la vamos a compartir en nuestro canal de YouTube para los que no pudieron entrar desde por la mañana. Entonces, Oscar, Catalina, bienvenidos. Desde hace bastante tiempo, como evaluador que he venido en mi actividad en finca raíz desde hace más de 35 años, me han venido preguntando los diferentes inversionistas que compran inmuebles para arrendar o para vender, ¿qué tanto deben invertir en la remodelación? Y si esa remodelación se la paga el mercado. Cuando nosotros hacemos avalúos en inmuebles viejos, usados, es decir, de alguna edad, de más de 20, 30 años, siempre tenemos que mirar como evaluadores si está o no remodelado. Y el mercado, eso también es lo que mira. Entonces, esta percepción que todos ustedes, los inmobiliarios, vendedores y arrendadores tienen, la queríamos medir en términos estadísticos. Y durante este año le hice algún seguimiento a algunos inmuebles que se venían remodelando, cuánto iban mejorando. Eh, Le pedí a Catalina Tirado, que tiene una empresa de remodelación, de casos concretos que ella ha manejado eh, de remodelación, a cómo lo compró el, el inversionista y a cómo quedó valiendo, a cómo lo pudo dar en garantía a un banco o a cómo lo revendió posteriormente. Pero esos datos que pueden ser 10, 20 casos, 30, eh, estadísticamente no son válidos hasta que no utilicemos un modelo que se llama modelo econométrico. Eh, de esa manera utilizamos el MLS, que tiene muy buena información. De verdad, ustedes cuando se meten en el MLS pueden encontrar en este momento creo que aproximadamente unos 13.000 muebles para la venta en las ciudades donde está trabajando Afidi, en arriendo como 6, 7.000 y el resto en venta. Entonces, obteniendo datos de lo que se vende y de lo que se arrienda, en el MLS está muy bien lo que es la ubicación, la edad, la información interna, alcobas y demás, baños, pero hay una información que no habíamos sacado y es qué tipo de remodelación tenía, si tenía remodelación o no. Y como más adelante Catalina va a explicar, tenemos diferentes niveles de remodelación. Eh, Expliquemos brevemente
qué significa el tema de la edad y la remodelación. Catalina, ¿tú quieres compartir el material o lo comparto yo? Cuando ustedes tienen un vehículo, bueno, vamos a explicar aquí este temario. No, devuélvete, por favor. Yo voy a explicar los tres primeros temas o puntos, qué es un modelo econométrico para calcular el valor de arriendos o de ventas, una breve explicación matemática, pero eso no es tan complicado. Lo mismo un modelo econométrico en arriendos y qué ganancia en ventas o en arriendo se pudo encontrar en la remodelación. Luego, Cata va a explicar esta remodelación a la hora de remodelar, qué hay que invertir, cuál es la experiencia que ella ha tenido o que han tenido los expertos arquitectos y diseñadores en remodelación, qué tipos de remodelación se deben hacer o ha podido ver y cuánto cuesta. Es muy importante cuál es el costo de remodelación y cuánto se le debe meter a un determinado inmueble para que se recupere. Es decir, si yo tengo un inmueble que vale 500 millones de pesos, es un ejemplo que pongo, eh, y le invierto 100 millones, que ya veremos qué son 100 millones, eso más o menos, si tiene 100 metros y vale 5 millones el metro, pues es 500 millones, poniendo un ejemplo. En ese caso, si le meto 1 billón por metro cuadrado, que es 100 millones, ¿cuánto el mercado me permite recuperar? ¿Lo vendo en 600 o lo vendo en 550 o le hago una ganancia y lo vendo en 650? Eso es lo que quiero presentar aquí. Y hasta dónde esos costos de remodelación son aceptables por el mercado. Porque es que una cosa es remodelar para uno mismo, es decir, yo lo compré para yo vivir, en donde yo le meto toda la plata que yo quiera disfrutar. Y otra cosa es remodelar para arrendar, o sea, por inversión o para revender posteriormente. Pasa, por favor, Catalina. Aquí hay un tema importante. ¿Qué quiere decir la palabra remodelar? En los casos de los vehículos o carros que todos nosotros conocemos, el valor depende de modelo, o de ser la edad. Modelo 2023 no es lo mismo que el modelo 2013, hace 10 años. Y eso se puede ver en las tablas de Fasecolda, en las tablas de la revista Motor, de las revistas que más o menos dan una guía para poder decir qué tanto se deprecia, es decir, va perdiendo de precio el vehículo por modelo y el estado de conservación. Ustedes lo llevan a un concesionario, el carro tiene 10 años, es Renault, es Subaru, es Mitsubishi, y le dicen, este modelo de hace 10 años, de acuerdo con el esquema o tabla que aquí tenemos, podría valer tanto, ha perdido tanto dinero. En las estadísticas que se tienen de los vehículos por edad, se va perdiendo aproximadamente entre el 5 y el 10% por edad. A los 7 años, 6 años, un modelo 0 kilómetros ha perdido el 50%. Miren ustedes en las tablas de fase colda o en las tablas de la revista Motor, eso va a variar entre importados y nacionales. En esto los evaluadores de maquinaria, equipo y vehículos pues conocen esto muy bien. Pero una cosa es el modelo y otra cosa es el estado de conservación. Si tiene pocos kilómetros y en qué estado se encuentra. Si es una vivienda o un inmueble, tenemos lo mismo. La diferencia es que no dura 30 años como un carro. O sea, ya un carro después de 30, 35 años se considera clásico. Y después de los 10, 20 años no tiene que cambiar el carro porque se lo comen los gastos de mantenimiento y de repuestos. Pero en una vivienda o en un inmueble, la edad mínima, si está construida bien en ferro concreto, es del orden de 80 años y máxima puede durar mucho más. Las tablas internacionales recomiendan utilizar para los evaluadores una depreciación a 100 años, es decir, en 100 años un edificio debe valer para demolición,
para tumbarlo. Sin embargo, es muy difícil saber, no estamos hablando de inmuebles clásicos, es decir, de patrimonio. Unos inmuebles de la Candelaria o de Cartagena tienen 200 y a veces más años y se han tenido que actualizar y restaurar totalmente para poder utilizar. Pero fíjense que el Empire State fue construido en 1936, es decir, tiene más de 90 años. Y hay edificios en Nueva York, en Chicago, edificios altos, evidentemente, con un sistema totalmente moderno de construcción, que pueden estarse acercando a los 80 o 90 años. Y ahí están parados. Nadie va a pensar que el Empire State, cuando en el año 2036 cumpla los 100 años, esté para tumbar. ¿Por qué? Porque se ha actualizado, se ha remodelado. Entonces, ¿qué quiere decir remodelar? Actualizar de modelo. Un carro no se puede actualizar de modelo. Si el modelo es de hace 10 años, usted no lo puede actualizar. Tiene el valor de hace 10 años. Lo único que puede tener es un buen mantenimiento. Pero un edificio, un apartamento de hace 40 años, sí se lo puede actualizar en edad. Ya les decía, la edad de la estructura, cimentación, fachada, cubierta, puede durarte 80 o 100 años. Pero la edad que no dura es la de los acabados, la de adentro. Y en detalle vamos a ver ahora con Catalina qué es lo que toca ir cambiando a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué es lo que yo no puedo cambiar a un inmueble? Y ustedes lo saben muy bien, la ubicación y el diseño. Ubicación, el Chicó se comenzó a desarrollar, hablemos del estrato 6 de Bogotá, en 1960, hace 60 años. Se hicieron casas, posteriormente se tumbaron, se hicieron apartamentos, y hoy la mayoría de los lotes del Chicó son apartamentos. Santa Bárbara, toda la zona de Unicentro, estratos 5 y 6. También arrancó en 1970, hace 50 años. La Pepe Sierra se construyó en 1972. Unicentro se inauguró en 1976. O sea que en poco tiempo va a cumplir 50 años Unicentro. Y Unicentro generó todo el atractivo de Bogotá hacia Santa Bárbara, es decir, al desarrollo de toda esa zona. Los sitios más caros de Nueva York, los que han conocido bien la Gran Manzana, están alrededor del Parque Central. Y esa zona hay edificios que pueden tener 100 años y más. Pero esos apartamentos están totalmente actualizados en modelo, remodelados. Y son los más caros de toda la ciudad de Nueva York. Y si así van ustedes a revisar, por ejemplo, en París, en Berlín, en Roma, y sin ir muy lejos, en América Latina, en las mejores ubicaciones de Santiago de Chile quedan en Providencia, Apoquindo y Vitacura. Las mejores ubicaciones de Lima, en Miraflores y San Isidro. Las mejores ubicaciones de San Pablo eh, quedan en en los jardines, los jardins Morumbí. Y así lo podríamos decir para nuestras ciudades colombianas. Las mejores ubicaciones de Bogotá, Chicó, Santa Bárbara. La primera ubicación del estrato alto, esto habría que dar alguna charla en algún momento cuando quieran, la hacemos de la evolución de Bogotá o de Medellín o de Cali, que se tiene buena información, hacia dónde creció la ciudad. En el caso de Bogotá, hacia el norte, hacia dónde creció Medellín, hacia el sur, hacia dónde Cali, hacia el sur, también hacia el norte, la zona de la Avenida Sexta. Pero cada ciudad sacó los estratos altos primero de la zona céntrica. En la zona céntrica de Bogotá, que era la Candelaria, allí vivían los estratos más altos inicialmente, por allá a principios del siglo XX y obviamente en la época del siglo XIX y para atrás. Eso es hoy la Candelaria, que salieron los estratos altos y luego ha ido regresando un estrato que les gusta vivir en patrimonio arquitectónico valioso. ¿Hacia dónde se fue? Hacia la Merced de Teusaquillo. Y después, ¿hacia dónde se fue? Hacia el Chicó.
Pero el Chicó ahí estancó, porque usted ya no se puede ir del Chicó porque ya no hay más tierra. Chicó Santa Bárbara, tomando esa zona de Chicó Santa Bárbara. Y si no hay más tierra, ¿a dónde se tiene que ir? A otra ciudad periférica como Chía, por ejemplo. Lo mismo pasa en Medellín. El gran desarrollo se dio en la Avenida Oriental, allá en la zona central de Medellín, hasta los años 50, 60. Luego se hizo el Centro Comercial San Diego, que fue el primer centro comercial del país, y se fue hacia la salida para Las Palmas, la avenida que lleva o la autopista que lleva hacia el aeropuerto y hacia el Valle de San Nicolás que queda en Río Negro. Y de ahí se fue desarrollando por la avenida del Poblado hacia lo que se llama el Poblado y ya no más, se acabó la tierra. Después sigue Envigado, sigue Sabaneta, sigue la Estrella y se acabó la tierra. ¿A dónde tuvo que irse? En los estratos altos, llamémoslo así, medio altos de Medellín, a Río Negro. No hay más sitio en Medellín. Y Cali lo mismo. Primero hacia la avenida Sexta del Norte, después hacia los cerros occidentales de allá, por los lados de Santa Teresita, Cristales, Guanambú, y hacia los años 70, 80, hacia Unicentro actual, que es Ciudad Jardín y Pance. Y cada ciudad intermedia, Ibagué, Manizales, Pereira, siempre tiene una salida de los estratos altos fuera de su centro, como lo hizo Ibagué, Manizales, Pereira, de ciudades más recientes, y hacia donde se va ese estrato alto, digamos en el caso de Bogotá o Medellín, hacia Laureles o Poblado de Medellín, o hacia donde se fue en Bogotá, Chicó y Santa Bárbara, ahí queda encerrado, queda en un gueto, porque los rodean totalmente los barrios de clase media y luego popular. ¿Y qué es lo que comienza a valorizarse? La ubicación. Entonces, lo primero que tiene que ver el evaluador del inmobiliario y el comprador inversionista es ubicación. Entonces, ¿dónde me ubico? Yo quiero estar en una inversión en el estrato 6, en el estrato 5, porque allí quiero vivir, porque allí quiero invertir. Y si yo quiero 6 o 5 en Bogotá, es Chicó y Santa Bárbara. Y si yo quiero 6 o 5 en Medellín, es Laureles y Poblado y así Cali. O sea que no me puedo salir de ahí. El que quiera el estrato 6, que así no se llama ya, pero el estrato más alto de Nueva York, pues tiene que estar allá alrededor del Parque Central. Y así sucesivamente en las diferentes ciudades latinoamericanas o europeas. Eso no es un invento latinoamericano, eso ya lo traemos desde que se comenzó a urbanizar el mundo en el siglo XX, porque antes del siglo XX nuestro mundo era rural. Y entonces, ahora sí vengo a aterrizar mi análisis. Yo tengo que seleccionar esas remodelaciones en una misma ubicación. Entonces, el trabajo que aquí hicimos fue tomar unos 100 inmuebles, arrendados unos, otros vendidos. No me cambies, por favor. Eh, No, ya, ya. eh, es que creo que te pasaste. Esta es la diapositiva en la que estabas. Es que se me espichó Sí, acá sí, porque se me sí, cayó una no cosa. me cambies, por favor, porque toda la explicación la estoy tratando de concentrar en esta lámina. Entonces, se escogimos en el Chicó, habíamos podido escogerlo en Santa Bárbara o en el caso de Medellín, en Laureles o en el Poblado, y escogimos esos 100 unidades, la mitad arrendadas, la mitad vendidas. Y para poder analizar qué tanto influyó la remodelación, ahora sí, pásame a la siguiente, por favor, necesitamos nosotros escoger qué es modelo econométrico. Es un modelo estadístico aplicado a un modelo económico. Y la finca raíz maneja economía, porque maneja oferta y demanda, mercados. El avalúo es una ciencia económica. Ustedes, todos los que manejan el sector inmobiliario, están trabajando con una ciencia económica que es el mercado. Y hay un sistema estadístico para medir el impacto económico del mercado en un carro, en un electrodoméstico, en una máquina o en un inmueble. Eh, Cuando una persona va a comprar un inmueble o va a tomarlo en arriendo, mira muchas variables, ustedes mismos lo han visto. La primera variable, ubicación, bueno,
aquí escogimos Chicó. La segunda variable, edad, aquí escogimos entre 20 y 30 años. Habíamos podido escoger de más de 30. ¿Por qué? Porque no se remodela de una manera eficiente, ni vale la pena remodelar lo de 10 años, lo de menos de 15 años. Se considera nuevo un inmueble en menos de 20 años, menos de 15. O sea, 5 es totalmente nuevo, 10 tiene que hacerle algún mantenimiento, algunas, pero no remodelación. Uno cuando remodela, o sea, actualiza después de los 20 años, es lo normal aproximadamente. Puede que una persona que compre algo de 10 años, pues le quiera hacer un cambio extremo, pero lo normal es de más de 20 años. Entonces aquí tomamos de 20 a 30 años datos del MLS para ver qué impacto tenían los remodelados versus los no remodelados. De más de 30, evidentemente, ¿qué es la Cabrera en Bogotá? Tiene prácticamente 60 años. Es uno de los sitios más caros de Bogotá. Y hay edificios de apartamentos de 50 años. Y podríamos haber hecho ese análisis, pero no encontramos mucha información de edificios o apartamentos remodelados. O sea, cualquier apartamento del Chicó, de la Cabrera, que hoy tenga 40, 50 años, seguramente está remodelado. Pero cuando estamos entre 20 y 30 años, pues hay unos que sí y otros que no. Entonces, en ese caso, tendríamos que manejar esta información. Pasa, por favor, Catalina. Eh, Haciendo una selección más estricta para considerar la información de la remodelación, nos quedamos con 22 datos en venta y 25 datos en arriendo. Se tenía mucha mayor información, pero para el modelo econométrico nos funcionó mejor esta información. O sea, en este caso, 13, todos son de Chicó y tienen de 20 a 30 años. 13 estaban remodelados para la venta y 9 no remodelados. Entonces podíamos hacer el DAT. Y en el arriendo, 17 estaban remodelados y 8 no remodelados. Entonces podrían decir, pues saquémosle un promedio a los de 9 y saquémosle un promedio a los de 13. No, porque ese promedio no me está indicando la edad estricta. Hay unos de 20, otros de 25, otros de 30. Porque ese promedio no me está diciendo que se remodeló. Como veremos con Catalina, puede ser una remodelación elemental, básica, o puede ser una remodelación de cambio extremo. Esto nos dice la siguiente información. A la derecha ustedes lo ven. El área promedio de estos del Chicó fueron 156 metros y parriendo 145 metros. El valor de venta promedio con o sin remodelar estaban a 7.130.000 pesos. ¿Estaban cuándo? Ahora, hace 2 meses. Y en el valor de arriendo promedio estaba a 37.000 pesos el metro cuadrado. Pero ahí estoy sumando peras con manzanas, remodelados y no remodelados. Para eso me sirve el modelo econométrico. Entonces, pásate a la siguiente, Cata. Aquí está la salida de un programa. Este programa es el programa de Excel que tiene análisis de datos pero un programa más sofisticado ya sería el Stata o el SPS que manejan los evaluadores. Pero lo que más me importa es mostrar lo que está en amarillito. En ese color amarillito, Cata, si tú tienes forma con tu mouse de mostrar ahí arriba, dice 0,71, en color amarillo en la parte de arriba, eso, gracias, Cata. ¿Qué quiere decir 0,71? Es la bondad del modelo. Me está diciendo el 71% del precio está explicado por la remodelación y por el área. Le metimos dos variables. O sea, cuando usted ya quiso comprar un apartamento de 20 a 30 años dentro del Chicó, remodelado y con un área de 100 a 150 metros cuadrados, ya escogió las principales variables. De ahí en adelante es qué tipo de edificio tiene, las zonas comunales, la específica ubicación dentro del Chicó, el piso, el número del piso, el, la distribución interna. Entonces, el 71% del precio lo explica en el Chicó, según esta investigación, la remodelación y el área. Es decir, el área es evidente, cuando usted tiene más tamaño vale más. No, es que a más tamaño vale menos por metro cuadrado, que es lo que quiero decir.
y eso lo voy a explicar un poquito adelante. Ahí hay otros colores, hay una F que tiene un color amarillo, Cata, lo puedes mostrar ahí en la mitad, y un valor crítico, esto es también para evaluadores, que nos está indicando que con un margen del 99% de seguridad, el modelo es cierto. Cuando ustedes ven en las encuestas de políticos, de por quién va a votar, como esta que acabamos de tener, ellos hablan ahí de que es un margen de error del 3,5%. Aquí el margen de error fue el 1%. O sea, estamos seguros del modelo de que la remodelación fue la causante del aumento del valor. Y luego abajo, Cata, por favor, donde dice área y remodelación, que están otros colorcitos amarillos, miren, área dice menos 9,357. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumenta el tamaño en el Chicó, dada esta edad de 20 a 30 años, va perdiendo por cada metro adicional 9,000 pesos, 9,300 pesos. Es decir, quiere decir que un apartamento de 100 metros, al pasar a 200 metros, ha aumentado 100 metros cuadrados, está perdiendo 9,000%. O sea, está perdiendo aproximadamente unos 900,000 por metro cuadrado. O sea que no es lo mismo vender un apartamento de 50 metros en el Chicó que uno de 200 metros. Así como en las bodegas y en los locales, a medida que se tiene más tamaño, baja el precio metro cuadrado. Y remodelado me está indicando debajo el otro colorcito que ciertamente tiene una alta representatividad. En la mitad de la parte de abajo se tiene un datico que dice 00027. ¿Qué quiere decir? Con el 99% de seguridad, la remodelación fue la causante del precio en este eh, modelo que estamos presentando. Entonces, lo primero es que no trabajo con promedios, que los promedios tienen mucha dispersión, sino un modelo econométrico que me va a decir con una alta seguridad esta afirmación. Ahora sí pasa, Cata. Perdonen que me haya detenido en la parte estadística, pero importa mucho que digamos de dónde sale toda esta información, porque no son promedios. En el modelo tiene una alta representatividad, ya lo explicábamos, y ¿qué me está diciendo? Que teniendo en cuenta estas condiciones, ahora sí pásame la siguiente, porque ya lo expliqué, el factor edad. Entre 20 y 30 años pierdo el 15% de valor, pero los datos que tengo en el MLS me dicen de 20 a 30, porque la gente no dice tiene 22 o 25, porque hay una depreciación de aproximadamente entre el 1 y el 1,5 anual por edad. O sea que si estoy 0 kilómetros, un apartamento vale 10 millones el metro, por ejemplo. Pero si estoy de 100 años, ya va a valer a precio de demolición, pues prácticamente lo que vale una demolición. Y eso se va perdiendo en el camino a través de lo que se llama un método semiparabólico, que se llama el método Ross-Heidig. Aquí lo que importa es que voy perdiendo en el tiempo. Pero si le meto remodelación, le frené el tiempo y lo actualicé. Y eso me permite tener una ganancia que es importante en el caso que acá vamos a mostrar aquí. Pasa al siguiente. Aquí ya se puede ver en un apartamento de 100 metros. En la parte de arriba dice sí, está remodelado y no, no está remodelado. El computador no entiende la palabra sí, el modelo no entiende la palabra sí ni no, entiende 1 y 0 porque es un sistema binario. Entonces, si yo le meto 1, le estoy diciendo sí está remodelado, y si le meto 0, no está remodelado. Y de esa manera procede el computador. Entonces, ahí donde dice precio metro cuadrado, si no está remodelado en el SICO de 20 a 30 años, vale 5,784,000 el metro. Es decir, un apartamento de 100 metros vale 578 millones. Estos que estaban allí valían eso. Pero si está remodelado, ahí está en amarillito, 736 millones. Si tiene 30 años y si tiene 20, 846 millones, que son los que están encima. Miren por qué la edad va a hacer variar la remodelación.
O sea, los de 30 se van a valorizar a 736 y los de 20 se van a valorizar a 846. Naturalmente que el no remodelado de 20 vale un poco más de 578. No les quise complicar presentando eso. La conclusión la ven ustedes a la derecha, aumento. Solo por remodelar, 27% aumentó el promedio del Chicó. Pero ¿cuánta remodelación? 1 millón por metro cuadrado. Ahí se ve debajo. O sea, 100 millones. Entonces, más adelante Cata va a explicar qué es 1 millón por metro cuadrado. 100 millones es una máxima, una muy buena remodelación, actualización de todo, baños, pisos, etcétera. Me hizo ganar 157 millones. Ahí es donde está el tema. Si yo le hubiera invertido 150 millones, ¿me hubiera hecho ganar 157? No, porque el mercado se restringe. El mercado va frenando. Si usted le pone una X remodelación, el mercado se lo va devolviendo y además le da ganancia. Pero si le pone demasiada remodelación, el mercado no se lo devuelve. Aquí vamos viendo la secuencia. Arranco con un mínimo valor que es el no remodelado de 100 metros, 580 millones. 576 lo redondeé en 580. Y a medida que yo le ponga valores de remodelación, miren, la siguiente columna dice 20%, eh, me aumenta 31 millones, generándole una inversión de 20 millones, o sea, 200.000 por metro cuadrado. Veremos qué son 200.000 por metro cuadrado, 20 millones. Después yo le pude haber metido 400.000 por metro cuadrado, que es 40 millones de pesos, me dejó una ganancia de 63. Es decir, me recuperó los 40 y obtuve un 50% más hasta llegar a 63. Así hasta llegar a la máxima remodelación. A partir de allí la curva se frena. ¿Por qué? Yo le puedo meter 150 millones, me recupera 150 millones, pero no me da ganancia, no me da un mayor valor. Hay mucha gente que dice, yo le metí 200 millones, ¿y usted por qué me dice que no puedo recuperarlo? Lo compré 500, le metí 200, ¿por qué no se me venden 700? Porque el mercado no es tonto, el mercado compra. Es lo mismo, un ejemplo que me daba un profesor de economía la vez pasada, de temas de ventas de vehículos, era un tema muy interesante. Si ustedes le meten a un Mercedes-Benz de un modelo de hace 15 años, sunroof, silletería de cuero, rines de magnesio, toda una cantidad de acabados extraordinarios, el mercado sí se lo paga. Pero si se lo meten a un viejo Renault, a un Chevette, a un carrito de baja gama de hace 15 años, pierden toda esa inversión. Ustedes se lo llevan allá al concesionario y le dicen, sáquenle los rines de magnesio, el sunroof, todo eso, pero esto vale por modelo y por máquina. ¿Por qué? Porque está metido en el lugar equivocado. Usted no puede meterle el dinero en un carro de baja gama. Hay que meterle ese tipo de remodelación o de acabados a un carro de alta gama. Lo mismo sucede en un apartamento. Un apartamento de estrato 3, de 300 millones de pesos en Bogotá, resiste cierto tipo de remodelación. Pero si usted le mete mucho dinero, no lo va a recuperar. En los barrios populares la gente le mete mucho dinero a su casa porque allí vive, pero cuando lo va a vender no lo recupera. Entonces, eso es lo que hay que mirar en las inversiones, hasta dónde yo recupero la inversión que estoy metiendo. Eh, Sigue, por favor, Catalina. Esto voy a correr un poquito más para que tú alcances a explicar. Aquí está la gráfica, pues ustedes después lo mirarán a medida que le invierto. Pásale a la siguiente, por favor. Luego tenemos un apartamento de 150 metros que, como les dije, va perdiendo por metro cuadrado a medida que aumente el área. No pierde mucho, pero va perdiendo, como les decía, 9.000 pesos por cada metro cuadrado que se aumenta. Y ese apartamento de 150 metros hoy en el Chicó, no remodelado, estaría a 5.300.000 el metro. Es decir, 797 millones, casi 800, sin remodelar. Pero remodelado
ahí está en color amarillo, sube a 1.043 millones. ¿Cuánto ganó? A la derecha se ve 30%. O sea, una valorización parecida a la del 100 metros que subió el 27%, como se lo expliqué hace un momento. Es decir, máxima de remodelación, 1 millón por metro cuadrado, 150 millones de pesos, me hace ganar 245 millones. Tuve ventaja, sí. Yo pasé de casi 800 millones que era el valor no remodelado, a 1.043 millones. Me hizo ganar 245 millones, me permitió recuperar los 150 millones y además gané. Pero si yo le hubiera metido 300 millones, probablemente no recupero sino 245 millones. Claro, el mercado no es que sea tan matemático, pero no es tonto. El mercado perfectamente es muy inteligente. A veces el comprador es mucho más inteligente que un evaluador de un inmobiliario porque ha conocido o ha recogido. Cuando ustedes atienden a un comprador, esa persona viene de visitar más de 10 inmuebles y posiblemente nos dan cátedra a nosotros. Entonces hay mucha gente que dice, mire, no me interesa esta cosa tan bonita, tan remodelada. Yo ya puedo comprar otras cosas que no valgan tanto, porque obviamente dentro del mismo ubicación, la misma edad, pues yo voy a buscar lo que no me cueste tanto. Sigue Catalina, que ya vamos a terminar aquí, y pasemos al tema de, sí, no, el anterior, ahora pasamos a arrendamientos. Con el mismo modelo, no te me pases, Cata, déjame el anterior en arrendamientos, 76% está explicado por la remodelación. En venta era el 71% del precio. Y nuevamente encontramos que ya no me voy a detener en esto, que si está remodelado o no, me hace subir el valor del arriendo. Pasa a la siguiente. A ver cuánto me hace subir el valor del arriendo. Entonces, aquí volvemos a la misma explicación. El dato econométrico, yo ya lo expliqué. Miremoslo en cifras, por favor. Aquí lo tengo. Un apartamento de 100 metros, de 20 a 30 años del Chicó, se arrienda en promedio a 26.000 por metro cuadrado. Ahí está en la columna de la derecha, o sea, en color amarillito, 2.612.000, 100 metros de 20 a 30 años, no remodelado. Pero si está remodelado, subió a 3.400.000. Es decir, casi que subí 800.000 eh, como valor de arriendo mensual. Y en precio por metro cuadrado pasé de 26 a 34 aproximadamente. Tuve también un incremento del 31%. Y aquí nuevamente, ¿cuánto le metí en remodelación? Le metí 1 millón, que es la máxima remodelación que estamos sugiriendo, por 100 metros, pues me da 100 millones, y me hizo dar una rentabilidad del 82%. Es decir, la plata que yo le invertí me generó el 82% de ganancia en renta, en solo renta. Ese es un cálculo que cada uno puede hacer en su apartamento. Pasa en el apartamento que está comprando para arrendar. Sigue, por favor. Eh, sí, y si es un apartamento de 150 metros del Chico, valdría 4.300 el arriendo sin remodelar, a 28.000 el metro, y valdría 5.496.000 ya remodelado, ganándome también un 27%, el arriendo ganó 27, porque si sube el arriendo, sube la venta, es que esto va ligado. Si usted sube el valor de venta, sube el arriendo. Y si sube el valor de arriendo, sube la venta. Están íntimamente ligados. ¿Y por qué sube la venta y el arriendo? Porque lo remodelé, lo actualicé de modelo. Y fíjense la rentabilidad en este de 150 metros, 119%. O sea, le estoy metiendo un valor y voy a recuperarlo. Bueno, hay que analizar en cuánto tiempo voy a recuperar en arriendos esa remodelación. La siguiente, por favor, que creo que ya voy terminando mi parte. La siguiente, Cata. Y ahora sí ya te dejo aquí. Las conclusiones que puedo sacar entonces son las siguientes. Un apartamento remodelado de 100 metros me gana el 27% por remodelar. Un apartamento de 150 me gana el 30%.
En el arriendo, lo mismo, me genera una alta rentabilidad. Y ahí tenemos los carritos que me pone Catalina aquí, un Mercedes viejo, clásico, que usted le mete acabados y lo vale, no solamente por ser clásico. Un Mercedes de 15, 20 años le resiste todo ese tipo de acabados. Aquí en apartamentos me lo resiste hasta cierto nivel y de ahí en adelante es donde tendremos que entrar a ver hasta dónde puedo hacer. Entonces, Catalina, te dejo el público para que expliques qué es 1 millón por metro cuadrado, qué son 200.000 por metro cuadrado, qué es lo que hay que meter y qué es la experiencia tuya en remodelar para poder indicar costos de remodelación y el efecto que ya expliqué. Exacto. Entonces, para concluir un poquito lo que dice Oscar, pues es importante que ustedes sepan que es un excelente argumento para ustedes en el momento de recibir un inmueble con capacidad de valoración. Entonces, volviendo al ejemplo del carro, pues es importante que sepan en qué se va a invertir, que no es lo mismo invertir, como decía Oscar, en un Renault o en un Chevette que invertir en restaurar un Mercedes. Entonces, vamos a ver como los aspectos que hay que tener en cuenta y tener estos datos súper claros, casi que memorizárselos, que es en un apartamento en venta que tenga 100 metros cuadrados, gana un 27% de precio al ser remodelado. Un apartamento de 150 metros cuadrados gana un 30,8 de precio al ser remodelado. Y para el arriendo, si es de 100 metros cuadrados, gana un 31,7 de arriendo al remodelar y de 150 metros cuadrados, un 27%. Entonces, estos datos casi que como argumento para sus clientes son súper importantes. Luego, entonces, tenemos las recomendaciones claves a la hora de remodelar. Lo primordial y digamos lo que define si un inmueble tiene gran capacidad de valoración o no es la ubicación, como lo hemos venido diciendo también a lo largo de la presentación. ¿Qué quiere decir esto? Que nos determina mucho los barrios en los que están ubicados y el estrato. O sea, barrios deseables, que son, por ejemplo, el barrio El Chicó, que fue con el que hicimos el estudio, Cabrera, Nogal, Usaquén, inclusive Chapinero, son barrios deseables, de estrato 6 a 5. Luego tenemos la recomendación de contratar siempre a un profesional. Muchas veces se cree, buscando, digamos, como reducir presupuestos, que contratar un maestro de obra puede ser lo ideal como para ahorrar en esa remodelación y realmente esto trae muchas veces costos adicionales que no estaban previstos. Entonces, también hemos comprobado en este estudio que los compradores están dispuestos a pagar más cuando ven acabados de calidad en unos inmuebles que están ubicados en un espacio que lo vale. Entonces, tratar de ahorrar muchas veces en ese profesional puede ser muy contraproducente. Eh, Adicional, digamos, a esto, es que el profesional tiene muy claro el presupuesto que se va a invertir, inclusive con imprevistos, porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero un profesional cobra AIU. AIU es administración, imprevistos y la utilidad, pues, del profesional que cobra. Entonces, se calcula inclusive ya eso, un maestro de obra o cuando inclusive el propietario decide hacerlo por su propia cuenta, no tiene en cuenta estos imprevistos que más adelante pues van a generar sobrecostos. Luego, también tener en la remodelación un objetivo claro. Es súper importante tener en cuenta la magnitud y la calidad de la remodelación que se va a hacer y revisar también qué es lo que el comprador o el arrendatario va a buscar. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, que la adición de nuevas áreas, en este caso, por ejemplo, en esta casa, que pues no es lo más común en un apartamento, pero también pasa, es que generamos áreas adicionales. Por ejemplo, esta pérgola que le suma metros cuadrados útiles al espacio. Tenemos también el caso de un apartamento en Chapinero al que hicimos una pérgola que se volvió luego un estudio, siendo un apartamento pequeño, pues esta área adicional, independiente del espacio, genera valor y el comprador o arrendatario está dispuesto a pagar por eso. Entonces, eso también nos da rentabilidad. Pensar también en los espacios de,
Un segundo acá que se me está tapando la presentación. Con funcionalidad. Entonces, en el momento de remodelar, tener en cuenta cuál es la función para la que voy a remodelar. No solamente remodelar como con un sentido estético, sino que sean espacios funcionales. En este caso, por ejemplo, hicimos la apertura de una cocina. Esto también, pues, es una de las remodelaciones más buscadas y es en espacios o apartamentos que anteriormente tenían la sala, el comedor y la cocina, todo como espacios separados, se busca generar una planta abierta que va muy acorde como a la forma de vivir actual, que ya no se tiene pues como se tenía anteriormente, una empleada interna que estaba siempre como solo en el área de la cocina, ya se hacen pues unas reuniones sociales en las que todos cocinan o todos quieren compartir como el mismo espacio. Entonces, buscar como cuál es mi función y sobre eso remodelar. Remodelar también, obviamente, teniendo en cuenta que le guste a la mayor cantidad de personas posibles. Cuando remodelamos por inversión, como decía también Oscar anteriormente, es muy diferente si yo voy a remodelar para yo vivir ahí que cuando voy a remodelar para invertir. Entonces, es ideal buscar acabados que sean neutros, eh, entendiendo cuáles son las preferencias del mercado. Los colores, digamos, que más se usan eh, para este tipo de remodelaciones son los colores neutros, tonos tierra, eh, como ven, por ejemplo, en este caso, que aquí fue solamente un tema de pintura y de decoración inmobiliario, pero miren cómo cambia y pues me corregirán ustedes, pero creo que a la mayoría prefiere el espacio como está actualmente, que es en tonos neutros, mucho más cálidos, inclusive se ve más amplio. Entonces, aunque yo no esté en la capacidad de aumentar los metros cuadrados de un apartamento, sí, por medio de remodelaciones o adecuaciones interiores, puedo lograr una percepción de más metros cuadrados y más calidez dentro del espacio. Entonces, acá entramos ya a ver los tipos de remodelación. Como decíamos anteriormente, es muy importante tener este objetivo muy claro desde antes de entrar a obra. Entonces, el primero, que realmente no es una remodelación como tal, es un tipo de mantenimiento que es casi que obligatorio hacerlo a partir de más o menos 2 años de uso, que es mantenimiento. Esto es súper importante y creo que pues en el mundo inmobiliario ustedes lo ven mucho cuando se va un arrendatario o cuando llega un nuevo comprador, pues lo mínimo que hay que hacer siempre es reparaciones que incluye pintura de paredes y techos, resanes, regatas, arreglo de humedades, pero digamos para, como acá lo que estamos buscando en esta capacitación es contarles de qué manera se puede aumentar el valor. Encontramos que en este tipo de remodelación es incluir carpintería funcional. Ya más adelante vamos a ver con ejemplos cada uno de estos, pero es darle valor a algo que actualmente, o sea, como en la inversión más bajita, generar valor. En el segundo tipo tenemos el cambio de piso laminado. Existen diferentes tipos de piso, entonces está el laminado, el SPC y la madera natural. Mantenimiento de piso de madera natural, que muchas veces esta madera pues tiende a desgastarse, pero es un piso que vale la pena como hacer esa inversión y no cambiarlo a laminado. Eh, y el cambio de iluminación. Todavía encontramos en el mercado mucha iluminación halógena, que además de consumir mucha más energía, no genera tanta luz como los paneles LED, entonces es uno de los cambios como más recomendados. La tipo 3 que es la remodelación de cocina parcial, muchas veces no es necesario como tumbar la cocina completa y hacer todo el cambio, sino conservar, digamos, lo más costoso, que es los mesones de cocina y los cuerpos de los muebles, y lo que podemos hacer como para darle un nuevo look mucho más actual es cambiar los frentes de cocina, o sea, es como un maquillaje de cocina y lo mismo en los baños, manteniendo los mesones, manteniendo los espejos, pero pues como actualizar este espacio. Y ya está la remodelación tipo 4 que es la remodelación completa,
que es remodelación total de cocina, remodelación total de baños, cambio de completo de la carpintería y incluye o no, depende pues el diseño del apartamento, intervención en muros. Si se deben tumbar muros, como en el caso que les mostré de hacer la cocina abierta, o si realmente solamente requiere pues remodelación sin intervención de muros. Entonces les voy a mostrar ya con ejemplos cada uno de estos tipos. Tenemos entonces la remodelación tipo uno, que lo que les decía, más allá del mantenimiento, para generar un valor adicional, se propone hacer carpintería funcional. Entonces, como ven en este espacio, por ejemplo, que es un espacio de lavandería, se incluyó todo el mueble de lavandería, que aparte que se ve pues más ordenado y como más deseable el espacio, eh, aprovecha mucho más cada espacio. Entonces, tiene, además de ser algo estético, tiene una funcionalidad y es aprovechar cada metro cuadrado, que es lo que buscamos siempre. El valor de esta remodelación puede llegar a costar, digamos que esto varía mucho según cada caso, pero como para hacer tipologías, la remodelación puede costar 25 millones de pesos, es decir, si tengo un apartamento de 100 metros cuadrados, sería 250.000 pesos por metro cuadrado. Algo importante acá, que también es valioso que se lo transmitan a sus clientes, es que lo bueno de esto es que no requiere como un trabajo en sitio, más allá de 1 o 2 semanas, porque la carpintería se fabrica en taller y lo único que le toma como a la persona mientras está habitando el espacio es el tiempo de instalación. Entonces, no es lo mismo tener un apartamento desocupado mientras estoy tumbando una cocina que ir, instalar unos muebles y pues se puede seguir, digamos, como en la vida normal dentro del apartamento. Luego tenemos el segundo tipo de remodelación, que es el cambio de pisos e iluminación. Este caso es un apartamento en el que hicimos todo el cambio de todo el piso. Acá, de hecho, se hizo como un upgrade de piso, porque el piso inicial era piso laminado. El piso SPC es un piso que tiene una especificación mucho más alta que el laminado porque no se raya, no se daña con la humedad. Si ustedes han visto, lo que más sufre el piso laminado es que cuando le cae agua se, se expande. El SPC mantiene la forma. Entonces es resistente al agua, resistente a los rayones y tiene es como una espuma en la parte de abajo en la que reduce mucho las pisadas hacia los apartamentos de abajo. Entonces, es un acabado muy recomendado. Es un poquito más costoso en inversión inicial, pero dura muchísimo más. O sea, mientras un laminado me está durando de 5 a 8 años, un SPC dura de 10 a 15. Y viene pues en unos acabados mucho más actuales que lo que se consigue en laminado. Este tipo de remodelación vale 40 millones de pesos aproximadamente, que son 400.000 pesos por metro cuadrado para un apartamento de 100 metros y el tiempo de trabajo nuevamente es de 1 a 2 semanas. Acá, digamos, es un poquito más complejo tener el apartamento habitado, es ideal hacerlo cuando está desocupado por el cambio de piso, pero digamos que el tema de iluminación se podría hacer perfectamente estando habitado el apartamento. Tenemos entonces también el tipo 3 que ya incluye el tema de cambio de frentes de cocina, de enchapes en baños, es al que yo le llamo como maquillaje. Y por ejemplo, en este caso, hicimos, si ven acá, los cuerpos y mesones de cocina se mantienen, pero entonces empezamos a buscar acabados más actuales. Miren que siempre son acabados muy, muy neutros, no hay nada pues como de gusto personal, sino acabados que le van a gustar a todo el mundo. Por ejemplo, en este caso la cocina es un color taupe, que es un color como entre gris y beige, que es atemporal. Hay que buscar siempre que no sean acabados en tendencia, sino que se mantengan en el tiempo. Y parte de lo que les mostraba y les hablaba inicialmente con el tema de buscar un profesional es para que vean también en el caso del baño.
el nivel de detalle al que llegamos antes en un 3D para que el cliente al final sepa cuánto va, pues realmente sin sorpresas, qué es lo que va a recibir. Miren que el 3D es totalmente igual a lo que se recibe finalmente en obra. Este tipo de remodelación es de 60 millones de pesos, es 600.000 pesos por metro cuadrado para un apartamento de 100 metros y el tiempo de trabajo es de 2 a 4 semanas. Este ya pues toma un poco más de tiempo por el tema de cambio de enchapes, pues porque la carpintería se tiene que hacer muy a la medida y hay cosas que se hacen trabajando el sitio, pero digamos que aunque sea incómodo hacer la remodelación estando habitado el apartamento, se puede hacer porque no hay desconexión de hornos, no hay desconexión de aparatos sanitarios. Entonces, será incómodo para el que lo habita, pero si quieren, digamos, seguir manteniendo ese arriendo mensual o seguir viviendo ahí, se puede hacer. Finalmente tenemos la remodelación tipo 4, que esta ya digamos que es la más completa. Incluye intervención en muros, incluye cambio total de cocina. Esta remodelación puede costar más o menos 100 millones de pesos, que es 100.000, 1 millón de pesos por metro cuadrado para un apartamento de 100 metros y el tiempo de trabajo es de 4 a 8 semanas, depende la intervención. Por ejemplo, en este caso, esta era la cocina antes, en la parte de atrás del mueble estaba la habitación del servicio con baño y la zona de lavandería cerrada. ¿Qué buscamos acá? Ampliar la cocina, entonces tumbamos el muro, hicimos el cerramiento de la zona de lavandería con un cerramiento que pues, permite ventilación e iluminación. Hicimos una isla, hicimos muebles adicionales como este de la cocina y, digamos, siempre buscamos mantener como el presupuesto lo más bajo posible para este tema de poder recuperar la inversión. Entonces, reutilizamos cosas que estaban en buen estado y que se podían conservar, como fue este mueble del frente esperen un segundo, yo señalo con el mouse. Este mueble, si lo ven, es exactamente el mismo mueble que pusimos en la pared posterior. Entonces recuperamos todo el mueble y simplemente lo que hicimos fue trasladarlo de este espacio que estaba actualmente hacia la parte de atrás. Entonces así se logra también mantener bajos los presupuestos con cosas que son realmente útiles. Este mueble pues en particular era blanco con negro, entonces nuevamente estamos en acabados que son neutros, que le gustan a todo el mundo, nadie va a tener problema con un mueble blanco, funciona y pues se ve muy bien y genera pues ahorro para el cliente que está invirtiendo en la remodelación. Acá pues ya un poco para hablarles, volviendo como al tema de mi empresa, lo que buscamos y es pues lo que queremos como recomendar de siempre tener en cuenta a un profesional es lo que les repetí varias veces en los ejemplos y es que las cosas se hagan buscando como el diseño perfecto que se acople a las diferentes necesidades, buscando mantener precios bajos dentro de la calidad, digamos, que se debe mantener y garantizar, porque no es lo mismo, digamos, remodelar y que se vea bonito y que apenas empiecen en el uso, empiecen a generar garantías y mantenimientos, que eso, pues las inmobiliarias que manejan todo el tema de administración de inmuebles me darán la razón. Es mejor invertir un poquito en algo de buena calidad y no estar en constantes mantenimientos y garantías. Hacemos mobiliario y propuestas de diseño siempre a la medida. Por ejemplo, este último caso que les contaba, que buscamos reutilizar mobiliario, no es como generar y generar nuevos productos y nuevas ofertas, sino realmente acoplarnos como a los requerimientos puntuales. Y lo más importante y lo que, digamos, siempre buscamos es el tema de sin sorpresas. Sin sorpresas es que el cliente realmente busque o sea, tener un diseño inicial con el que esté de acuerdo y sea eso exactamente lo que recibe.
Somos muy claros en el momento de presentar las propuestas, hay un proceso, digamos, de diseño en el que se hacen ajustes para que el cliente esté totalmente satisfecho y una vez aprobados todos esos diseños, entramos a obra. Entonces hay un proceso previo que es importante en cuanto a presupuesto y en cuanto a diseño, para que el presupuesto se cumpla y no se sobrepase y los diseños se cumplan y sean exactamente lo que estaba propuesto. Bueno, y ya como para finalizar la charla, pues agradecerles por haber estado acá y queremos decirles pues a todos los presentes que por el hecho de ofrecer nuestros servicios, ya saben un poco lo que hace la empresa, tienen acá mi contacto para lo que necesiten, está mi celular, el correo, la página web de la empresa y también nos pueden seguir en Instagram en Orma Muebles, @ormamuebles y para los que ofrezcan este servicio pueden recibir un 5% del valor que se genere en las facturas que hagamos a los clientes. Como saben, pues ya les he mostrado un poco, hacemos todo el tema de asesoría en diseño de interiores, fabricación de muebles a la medida, venta de mobiliario de línea, tenemos también todo el tema de comercialización de sillas y restauración de muebles de madera, retapizados. Nos enfocamos mucho en restaurar, remodelar y refaccionar todo lo que necesite. Entonces, pues eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por la presentación, muy práctico. Yo creo que, Bueno, muy bien, Adriana, te Catalina, dejo el muchas tema gracias. para preguntas a ti, Adriana. Queremos invitarlos a los que están en la sala, que nos acompañan, a dejar sus preguntas en el chat. Tengo una pregunta. ¿El sol también deteriora ese tipo de piso, el nuevo que hablas? Tampoco lo deteriora. Y también nos pregunta, Resistente a la luz y al agua. ¿qué tiempo de vigencia tiene? Nos preguntas, Gustavo, ¿qué tiempo de vigencia tiene una remodelación para ser considerada? Ahí tengo una duda y es, o sea, vigencia de remodelación una Gustavo, ¿es vez hecha cuánto tiempo de vigencia? Es o decir, desde que proceso la realizan completo. hasta cuántos años más. ¿Te refieres a eso? Buenos días, soy Gustavo. Prefiero en cuánto tiempo, no sé, una persona que me diga, yo lo remodelé, pero lo remodeló hace 15 años. O sea, ¿qué tiempo me da valor la remodelación? Yo te puedo poner un ejemplo. Las casas de Antigua fueron hechas en los años 70, que es uno de los barrios más demandados, y hay casas que se han remodelado hasta 2 y 3 veces. Es decir, las viejas casas, las originales, yo ya creo que no existan, son de hace 50 años. Probablemente las primeras se comenzaron a remodelar en los años 90, pero ha habido casas que se están remodelando hace 5 años. Entonces, cada nuevo comprador o la misma persona, si la ha habitado, va considerando que 10, 15, 20 años es suficiente y le mete de nuevo una nueva remodelación. Pero eso sí ya depende de la edad del inmueble. Lo mismo se puede encontrar en La Cabrera. Por ejemplo, las torres del parque, que son muy atractivas. Ustedes las conocen allá al lado del Cinco Toros. Tiene una demanda por arriendo y por venta extraordinaria. Son las originales, deben existir algunos apartamentos, pero eso tiene desde el año 1967, 70, 50 años. Y hay muchos apartamentos que han podido tener 2 y 3 remodelaciones en su historial. Entonces, yo pensaría, no sé qué tú opinas, Catalina, que más de 15 ya toca volver a remodelar, pienso yo. Yo creo que, digamos, todas estas como estrategias que yo les di para tener en cuenta en una remodelación, entre más, digamos, se vayan aplicando, más alarga ese periodo de vigencia. Porque, nuevamente, si por ejemplo yo escojo unos acabados no atemporales o si escojo algo muy de gusto personal, va perdiendo vigencia. Entonces, entre más yo me esté como en línea a acabados comerciales, acabados de buena calidad y acabados de colores neutros, me voy a mantener más en vigencia que diría yo que está entre los 15 y los 20 años, pero puede variar mucho según los acabados.
Ahora hay un tema importante que alguna vez me preguntó una persona. ¿Hay remodelaciones que pueden desvalorizar? Sí, si usted le cambia los espacios. Es decir, si usted hoy tumba la alcoba de servicio, mejoró el apartamento, porque hoy nadie tiene muchacha de servicio durmiendo, son muy escasas, aún las familias del estrato 6 o el estrato 8. Tendría que ser una casa que esté por allá por Chía, por Aposentos o por Pradera de Potosí, que tenga una muchacha durmiendo. Pero normalmente en una ciudad como Bogotá o Medellín, el alcoba de servicio es inútil. Entonces, esa remodelación me mejora. Pero si yo tengo tres alcobas y quiero tener solo dos, es decir, ampliando la principal o ampliando la sala comedor, des, desmejoro la posibilidad de arrendar o de vender. Hemos podido ver casos de unas actrices muy importantes que me tocó valorar en un apartamento de 200 metros, lo convirtieron era de cuatro alcobas, lo convirtieron en dos. Pues no se pudo vender, ni se pudo arrendar. Era necesario porque quien tiene una cosa de 200 metros necesita mínimo tres alcobas. Diferente si yo no tengo sino 70 metros. En 70 me caben las tres o dos, depende de lo que yo haga. Entonces, si yo cambio el diseño de espacios, se me puede dañar la, la facilidad de mercadeo. Pero en lo que estaba explicando Catalina, que era acabados, yo creo que no. Aquí yo me estoy acordando en este momento de los datos de las grandes constructoras cuando entregan BIS, vivienda de interés social, en Bogotá, Medellín o en nuestras ciudades, que hoy vale por ahí de 150 a 160 millones en obra gris, 50 metros. Para poderla terminar, le están invirtiendo de 30 a 40 millones de pesos. Es decir, le entregan un baño sin servicio, es decir, sin utilizar, solo con instalaciones, y hay que hacerlo. No tiene puertas, no tiene closet, no tiene piso, no tiene pintura, no tiene pañete. Y eso vale de 30 a 40 millones de pesos. Entonces yo recibo para obtener el subsidio en 150 millones de pesos y le tengo que meter de 30 a 40 millones, lo que da cerca de 600.000 por metro cuadrado. Eso sí se lo paga el mercado, obviamente. Nadie va a vivir en un apartamento en obra gris. Pero de ahí para adelante la actualización, dependiendo de la zona, pues va a depender del tiempo que dure. Apartamentos viejos de Kennedy. Kennedy se hizo por parte del Instituto de Crédito Territorial en los años 60. Precisamente se llamó Ciudad Kennedy porque aquí vino Kennedy, el presidente que fue asesinado en el año 63, a inaugurar ese nuevo ciudad que se hizo sobre un antiguo aeropuerto de Bogotá. Lo mismo La Esmeralda, que es del año 67, Niza de Bogotá, es del año 70, Pablo VI de los años 71, 72. Todos esos son apartamentos de 50 a 60 años que han sufrido varias remodelaciones a lo largo de su vida y que tienen, por ser de una zona muy bien ubicada, muy buena demanda. No sé si con eso trato a Gustavo de explicarle lo que puede durar una remodelación desde el ángulo del tema de lo que yo estoy analizando, que son avalúos, desde el ángulo de la construcción. Cata nos dice que 15, 20 años podrían ser razonables, pienso yo. Y No sé teniendo si en hay cuenta otro. siempre como que la premisa principal es buscar siempre la preferencia de los compradores, pues que en el caso que decía Oscar, un apartamento de 200 metros cuadrados con dos habitaciones no es la preferencia de la mayoría de los compradores. Entonces, eso es importante siempre tenerlo en mente. Bueno, puedo leerles otra Sí. pregunta que tenemos acá en el chat y yo tengo otra acá. Claro, Ok. sí, Adriana. Bueno, es claro, nos dice César, es claro el valor generado cuando soy el propietario y remodelo, pero qué tan beneficioso es si yo compro, remodelo y salgo a revenderlo. ¿Hay datos de esa rentabilidad en dados esos casos? O sea, si compro sin remodelar, le hago la No, remodelación y lo revendo. dice César que cuando yo soy el propietario y remodelo, pero
que también es claro es cuando uno es propietario y lo remodela, pero cuando una persona que ya compra algo ya remodelado, hay casos de rentabilidad en esos casos. Cuando yo ya compro y No, vuelvo a en, en remodelar e- porque hicieron una remodelación que no se ajusta, pues no, de yo pronto, sí ahí sí pues, diría que la ganancia la tuvo el anterior. Es decir, el que compra sin remodelar y remodela, ese es el que tuvo la ganancia. El otro ya pagó la ganancia. De ahí en adelante hay que esperar a que pues pase más el tiempo y usted le vuelve a hacer una segunda remodelación. Pero eso es como comprar en una zona ya valorizada. Hay zonas que están muy valorizadas en donde usted ya le paga la valorización a la anterior. Yo, como explicaba al principio, las mejores ubicaciones son las que se siguen valorizando. Pero aunque ustedes no lo crean, comprar un lote para engordar en el Chicó o en Laureles o en Poblado o en Ciudad Jardín de Cali es el peor negocio. Digo lote. ¿Qué es un lote? Realmente no hay lotes. Ahí es una casa para tumbar, para hacer un edificio. En el Chicó, por ejemplo. Eso ya no es negocio. ¿Por qué? Porque ya toda la valorización se la comieron los anteriores propietarios durante los últimos 60 años. ¿Cuál es el negocio de un constructor? Tumbar la casa y hacer un edificio. ¿Qué es lo que se va a valorizar? Los apartamentos que se hacen allí. Por eso es que no es ningún negocio comprar lotes muy bien ubicados para esperar a que se valoricen más. ¿Por qué? Se lo comen los impuestos. El impuesto predial es altísimo. Y eso si no hay que impuesto de valorización. Pero además, eso no le da renta. Así lo arriende usted para parqueadero, eso le da una renta bajísima. Entonces usted está perdiendo dinero. Ese es el caso de que un lote ya engordó completamente. Pero si yo el lote lo compro en una zona periférica de Bogotá, de Chía, de Mosquera, esos lotes aumentan mucho. ¿Saben cuánto gana un lote en la periferia de Bogotá? Por ejemplo, en la zona que se está haciendo Ciudad Lago de Torca, se multiplica por 10. Pasa del orden de 100.000 el metro cuadrado, ese lote, en bruto, una finca, a 1.000.000 el metro cuadrado sin urbanizar. Pero si usted desarrolla toda Ciudad Lagos de Torca, dentro de 20 o 30 años, ya toda la valorización se la comieron los anteriores propietarios. Entonces, esa explicación también sirve para la remodelación. Entonces, yo compro un apartamento remodelado para usarlo yo o para ponerlo en arriendo. Pero si es para volverlo a remodelar y volverle a ganar, hay que mirar, depende, porque puede ser una remodelación elemental, Catalina, de esas que tú pusiste de 25 o 30 millones. Eso iba a Claro, decir eso es yo, lindo. digamos, si la nueva persona que compra considera, y de verdad no desde el punto de vista personal, sino con un punto de vista objetivo, que la remodelación anterior no cumple con los criterios de ser comercial para la mayoría de los compradores o arrendatarios y considera que es importante hacer esa remodelación nuevamente. Bueno, estoy viendo que dices, ¿puedo hablar? No supe hacer la pregunta. No te estamos respondiendo lo que es. Sí, micrófono, aló, buenas, buenas. ¿Me escuchas? Sí. adelante. Sí, ok, no. A ver, la pregunta iba enfocada, muchas gracias porque en todo caso creo que nos sirvió para aclarar temas de valorización, pero la pregunta iba enfocada a lo que planteó Oscar al principio, es, compra un apartamento que está para remodelar, o sea, que sabe el Ahí te propietario que ganas la sí es verdad. valorización. Exacto. Ahí yo lo tengo que comprar, no sé, si el apartamento vale 1.000.000.000. ¿Correcto? Voy a meterle 100 metros, voy a meterle 100 millones. En teoría, descuento esos 100 millones, me daría 900 millones. Pero yo tengo que salir a vender ese apartamento, ¿correcto? ¿Cómo puedo yo determinar el valor de compra de ese inmueble? Porque es que la rentabilidad que ustedes plantean es, si yo soy el propietario y remodelo, pero si yo lo compro para remodelar, ya no solo tengo el costo de la remodelación, sino tengo el costo de la compra del apartamento. Entonces No, ahí yo tengo creo que que tener ahí un precio para poder tener una buena rentabilidad, no sé, del 20 o del 30%. esa remodela, o sea, ese porcentaje que decimos que genera rentabilidad
es el que se gana la persona que remodele, así sea el que compre Claro. para remodelar o así sea el propietario que hace la remodelación. Es el porcentaje que aumenta el valor del inmueble, sea hecho por el propietario o sea hecho por el nuevo comprador. Sí, pero ustedes solo tienen en cuenta el valor de del arreglo. Si yo compro el inmueble, tengo que meterle, si lo compré en 900 más 100 y salgo a venderlo en 1000, si me entiendes, tiene que haber un valor diferencial para que yo me gane una utilidad. Cuando compré el apartamento, sea financiado con mi plata, lo remodelé y salgo a venderlo. Entonces, no sé, tendría que comprarlo, por ejemplo, en 700 millones, le meto 100 millones y salgo y lo vendo a 1000 o 1100, entonces me gané 200 millones. ¿Cómo puedo yo determinar ese valor de compra cuando voy a comprarlo para remodelar? Por eso en el estudio estaban los valores, o sea, porque son, pues para el modelo se cogieron apartamentos de 100 y 150 metros cuadrados y en el modelo que Oscar presentó están los valores antes de remodelar y los valores después de remodelado. Claro, pero no se tiene en cuenta el precio de compra si yo lo compro para remodelar. Sí, ahí estaban. No, no porque no es la misma la rentabilidad que tú metes 100 millones, perdóname. Si mi inversión fueron 100 millones y yo le gané 150 millones, claro, tengo una rentabilidad del 50%. Pero si tuve que meterle 700, 800 millones para comprar el apartamento, o sea, la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber qué precio determinar de si quiero montar un negocio para comprar un apartamento, remodelarlo y salir y revender, que es diferente? Es que yo te ¿Sí, sí diría me que el entiende? negocio es ese, comprar sin remodelar, remodelar Exacto. y volver a vender, pero no tiene sentido comprar remodelado No, 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 porque estoy de acuerdo, la no tiene ningún reventa sentido no comprar te da remodelado. mayor ganancia. Es que yo en algún artículo leí en Estados Unidos para los que hacen este tipo de negocios que había una fórmula, y no sé, Oscar, qué piensa, que es coger el valor al cual yo puedo vender la propiedad, supóngate que son 1000 millones, le descuento la remodelación, son 100 millones 900, y a eso le colocan un factor del 30%, es decir, 270 millones. Quiere decir que yo tendría que comprar ese apartamento casi en 500 y pico de millones, 530 millones, para que sea un negocio para mí. No sé qué piensan de esa Yo, fórmula, yo, la yo encontré en yo un creo tema que de flipping. el mercado no te lo vende tan barato. La verdad es que uno tiene en la finca raíz usada un negocio a que le aspira, que es la valorización futura y la renta o alquiler al que uno la coloca, porque una cosa es comprar para yo habitarlo y lo remodelo, y otra cosa es comprar para arrendar o para revender. Si yo Para revender. compro en el ejercicio que poníamos, me parece que la cifra estaba en 600 millones en no remodelado, y le invertía 100 millones, son 700, me permitía una ganancia, pero evidentemente no es lo mismo que construir desde cero. Comencemos con el caso de un constructor. Constructor compra un lote, hace el desarrollo y la ganancia que obtiene el constructor, cualquiera de las compañías constructoras de nuestras ciudades, sobre el valor de venta no supera el 15%. O sea que sobre un apartamento que vende de 1.000 millones de pesos, se obtiene 150. Pero ¿cuánto invirtió el constructor? Una cifra cercana a 300. El resto es prestado. Ujú. Entonces, ahí es donde se hace la tasa interna de retorno o rentabilidad. En este caso sería lo mismo. ¿Cuánto estoy yo pagando por el apartamento? ¿Cuánto le invertí? ¿Y a cuánto espero yo venderlo? Ese es el esquema que tocaría hacer, porque si usted lo hizo Correcto. con crédito, pues hay que considerar la tasa de interés de la compañía bancaria que usted le prestó. Pero yo no creo que uno deba pensar únicamente en esa alternativa, porque si no, posiblemente pagar un valor de 800 millones para meterle 100 y ganarse otros 100 puede que no sea rentable para una persona. Cada caso es un poco diferente. Claro. Yo no creería que sea tan fácil este manejo. Lo que yo creo suficiente es que cuando uno compra sin remodelar y lo pone eh, remodelado,
le da una ganancia que le permite recuperar lo que remodeló y le da una ganancia adicional. A eso añádase la renta, si es que usted la puso en alquiler, y añádase lo que se llama la valorización. Ya en eso tendríamos que hacer un análisis más detallado de cuál es el negocio de invertir en inmuebles. Este es un tema que en AFIDI hemos querido trabajar y probablemente en algunas reuniones futuras lo vamos a hacer, porque todo depende si es en el año 19, en el año 20 del COVID o en el año 23 que tenemos freno en la actividad inmobiliaria. En esos casos, ¿qué hago yo? Invierto en un inmueble, lo remodelo y lo revendo, invierto en un inmueble, lo remodelo y lo arriendo, invierto en un CDT, invierto en dólares. Hoy es muy difícil saber cuál es la mejor inversión. Seguramente la del CDT es la mejor hoy, pero dentro de 2 años no. Sí. Seguramente la del dólar es mala, si baja, pero esos son alternativas de inversión que no podríamos en este momento definirlo para poder ver qué tan rentable es comprar, sino como remodelar, remodelar y luego revender. Cada caso tendríamos que calcular. Ok, listo, Oscar, muchísimas gracias. Y solo una última pregunta que le había hecho. ¿Cuáles son los criterios para poder yo determinar el precio de un apartamento remodelado? Es decir, lo comparo con uno de 10 años y no puedo superar ese precio. ¿Cuáles son los criterios para poder yo determinar el precio de venta de un apartamento remodelado? Básicamente el mercado y la renta. Pero lo Mercado quiere comparo con decir, quién, perdóname. no, el ¿Con uno mercado, de los 10 datos del años, por mercado. ejemplo? ¿A cómo se está vendiendo un remodelado del Chico? Yo te mostré ahora los Ah, ok, resultados. lo comparo con sus símiles y con una Sí, claro, remodelación parecida. claro, porque es que una cosa es un inmueble, en alguna charla que yo dicté sobre costos y sobre avalúos, indicaba que hay 3 formas de evaluar un inmueble, una vivienda. 3 formas quiere decir 3 métodos. El método de costo, ¿cuánto me cuesta hacer esa casa más el lote, más la utilidad del constructor? Ese es un cálculo, ese es un valor. Método de renta, en base a la renta, que sobre todo para los locales, pero las viviendas también, ¿cuál es la rentabilidad, la renta que yo espero, el alquiler, menos los impuestos, más la valorización esperada? Porque la renta de un inmueble está compuesta por 2 partes: Ujú. alquiler, que es muy bajito, más valorización. Y la tercera forma, el mercado, que es el que más utilizamos, a cómo se están vendiendo apartamentos remodelados del Chico, a cómo los no remodelados, lo mismo en Cedrito, lo mismo en Estrato 3, si son oficinas, si son locales. Y con esos elementos yo puedo llegar a la conclusión de qué vale un inmueble para que me lo paguen. Ojo, el avalúo no va a determinar para que se pida, el avalúo determina para que me paguen esa cifra. Entonces, que mi casa vale 1.000 millones. No, usted está pidiendo 1.000, le pagan 850. Eso es distinto. Entonces, Sí. valor de un inmueble es la transacción. Valor de un inmueble no es lo que pida. Y eso lo saben todos los asistentes aquí, que todo propietario siempre piensa pedir 10, 20% más de lo que espera recibir, porque cree que el comprador es tonto. Y el comprador no es tonto, el comprador es muy informado y perfectamente puede decir, esa propiedad que usted me está pidiendo 1.000, no vale 1.000, vale 800, 850, pero son los datos del mercado. Trato pues con eso de explicarte. Adriana, creo que hay otros Muchísimas comentarios o gracias. preguntas. Señor, tenemos una pregunta de María Eugenia Bejarano de ABG. Nos dice, no se ha hablado de las remodelaciones del sistema eléctrico y las tuberías que son fundamentales. Aproximado, ¿cuánto puede valer el metro cuadrado? Y también, ahorita le damos la palabra a Diego Patiño. Trata, Sí, esas ese tema remodelaciones tuyo. están, esas remodelaciones estarían dentro de las remodelaciones tipo 4, que son las que incluyen pues como la mayor cantidad de elementos arquitectónicos y estaría más o menos entre 1 millón de pesos por metro cuadrado. Bueno, María Eugenia, muchas gracias por tu pregunta. Diego, tú tienes la manita levantada. ¿Tienes alguna pregunta ahora o No, no, hemos... más que todo, buenos días a todos. Diego Patiño de Carrizos Hermanos. Es básicamente lo siguiente.
Lo que el señor se refería, el que hizo la pregunta inicialmente, es lo que se está refiriendo es a la depreciación de la remodelación a partir del uso o del montaje que se tiene. Los evaluadores tienen unas tablas en donde, de acuerdo al tipo de remodelación, cosas que se van haciendo, ellos van, pues dependiendo, pues van en su porcentaje, van castigando la misma remodelación. No es igual la remodelación que se acaba de hacer, en donde se va a estrenar a otra que ya lleva 5, 6 o 3 años, porque de todas maneras ya tienen un uso, un desgaste propio de esa remodelación. Y asimismo, pues eso va, digamos, castigando el precio de esa misma remodelación. Eso era más o menos lo que Y quería decir. Diego, es correcto, esas tablas se denominan las tablas de Fitto y Corbini, que son las que hacen depreciar solamente considerando la edad, porque hay otra tabla de depreciación que es el estado de conservación. Un inmueble mal conservado pierde mucho. Tengo otra Lo- pregunta, Oscar. Cuando las personas remodelan y cambian, digamos que la estructura de un apartamento, de una casa que dice en los documentos del apartamento, en el registro, dice 3 cuartos, 4 cuartos, y los convierten en dos o hacen un cuarto de más, eso en las escrituras, ¿cómo afecta la valorización? Porque habría que cambiar escrituras y mucha gente no lo hace y vende con escrituras diciendo que son 2 cuartos y tiene tres, porque le ampliaron, le construyeron el patio. ¿Eso cómo se maneja a nivel de la venta y de la valorización? Y mira, una importante pregunta. Ese caso es sobre todo para casas, porque en un apartamento yo no puedo ampliar. Lo máximo que yo podría ampliar es si tengo terraza, construir o cubrir la terraza. Pero en una casa está el área original en la que le vendió el constructor, que tenía una licencia de construcción. La norma nacional dice que el área legal es la que vale y es la que está en la matrícula inmobiliaria o en la escritura. El área legal del lote de una casa, pues esa no ha cambiado, pero el área legal de la construcción sí puede cambiar. Entonces, para una garantía bancaria o para una compraventa o para que una entidad del Estado te lo compre, si es que el metro se quiere ampliar y necesita comprarte la casa, solo se puede determinar el valor legalmente establecido. Lo que pasa es que en casas muy antiguas esa parte legal es muy difícil de determinarla, pero normalmente siempre se pide la licencia de construcción. Si es una licencia de hace 30 años para acá o 40, si es de hace 60, eso ya no existe. Seguramente no es posible conseguirla. Está en la escritura. Entonces, las ampliaciones que se hagan ilegales no valorizan. En algún momento, pues si se requiere un crédito bancario, ese cuarto adicional, ese patio que se cubrió, puede que te lo pague el mercado, pero no se puede valorar para una garantía bancaria. Y si hago una compraventa, un avalúo para compraventa, tengo que determinar lo que está legalmente establecido. Y eso es lo que va a pagar el mercado, porque el mercado va a decir, usted me construyó el patio y es ilegal, me construyó el antejardín en un garaje que no se podía cubrir, me construyó una terraza que no se podía cubrir. Desafortunadamente así es la ley. Lo que pasa es que una cosa es violar la ley y que el mercado la pague y otra cosa es que la persona ante un banco quiera darle una garantía bancaria. El banco no permite garantías bancarias sobre construcciones no legales. Eso pues es como la explicación que podemos dar. Pero pues eso muchas veces el mercado lo viola. Eso sí lo sabemos. No tengo más preguntas en el chat, solo tengo agradecimientos a ustedes dos por el interés el buen tema que tratamos hoy. Gracias, Catalina, por la excelente información sobre remodelaciones y ni hablar, Oscar, de la información de precios. Tengo muchos agradecimientos en el chat y quiero contarles a todos los que nos acompañan hasta este momento que esta presentación fue grabada y la vamos a tener en nuestro canal de YouTube, que tiene más de 800 seguidores, así que ustedes la van a poder ver esta tarde. Y esta presentación, las personas que quieran tenerla, nos la pueden pedir a comunicaciones@afidi.com y nosotros vamos a enviarles a vuelta de correo, ¿verdad, Catalina? Sí, así es. Oscar.
Sí, Perfecto. claro, bien puedas Muchas ponerlo en el canal de YouTube. La vamos a poner en el canal de YouTube. Tenemos más de 800 seguidores. Vamos a dejar los datos de Catalina también, porque hacer, como dijo ella, remodelaciones con personas que son expertas, pues nos ayuda a que valgan más. Ahora, Catalina, una pregunta que surge. ¿Tú ayudas con este papeleo o con qué sugieres cuando las personas quieren hacer una remodelación como la que hablábamos ahora, cubrir un patio o en un apartamento poner una habitación donde estaba el cuarto de servicio? No sé, tantas cosas que se pueden hacer. Eso es súper importante conocer el caso puntual. Lo que les presentamos acá son casos de estudio generales para poder pues dar unos precios tipo, pero claro, ahí están, en la presentación están mis datos, igual si quieren ahorita se los pongo acá en el chat, porque es importante ver cada caso puntual pues de cada caso hacemos un diseño, una cotización y un plan de trabajo. Entonces pues se comunican conmigo y yo voy, hago una visita, si es necesario hacer el levantamiento, lo que necesite. Gracias, Oscar, gracias, Catalina, y a todos los que nos acompañaron, gracias por sus preguntas y su participación. Feliz día, chao, chao. Muchas gracias, hasta luego.